Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy. Espero de corazón que hayan pasado un año nuevo absolutamente increíble, un comienzo de año rebosante de alegría, buenos deseos y por supuesto mucha diversión. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un tema que, déjenme decirles, ha estado haciendo temblar las redes sociales, ha desatado un torbellino de especulaciones y ha puesto a trabajar a miles de detectives virtuales. Vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada foto, a diseccionar cada rumor que ha surgido alrededor de dos figuras que, bueno, ustedes saben perfectamente de quiénes estoy hablando. Sí, estoy hablando de la supuesta, o quizás, y esperemos que pronto confirmada, relación entre Demet Özdemir y Yigit Kirazi. Exacto, ese dúo dinámico que parece que ha decidido darle la bienvenida al nuevo año, juntos y a juzgar por las imágenes muy acaramelados. Antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante meollo del asunto, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto, el timing ideal, para que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse. Así se aseguran de no perderse ni un solo uno de nuestros vídeos. Aquí exploramos lo último y lo más picante del mundo del entretenimiento, analizamos las tendencias que marcan pauta y, como hoy, nos dedicamos a desentrañar los secretos mejor guardados de las estrellas. Y por favor, no se olviden de activar esa campanita para que les llegue al instante la notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto, amigos míos, se pone interesantísimo. Bueno, vamos directo al grano, sin rodeos. Las redes sociales explotaron, ¿verdad? Fue como un volcán en erupción. Las fotos empezaron a circular con la velocidad de la pólvora, y la pregunta que flotaba en el aire, que se repetía en cada comentario y cada mensaje directo, era, ¿qué demonios está pasando entre Demet y Yigit? Las imágenes que de pronto aparecieron como por arte de magia, y que fueron compartidas en innumerables cuentas de fans, páginas de noticias de entretenimiento y hasta en grupos de WhatsApp, los mostraban a ambos visiblemente, vamos a decirlo, disfrutando de la vida y compartiendo un momento de una intimidad que ya no se puede disimular tan fácilmente. Y cuando digo íntimo me refiero a abrazos que transmiten complicidad, cercanía física que habla por sí sola, esa chispa que se enciende cuando dos personas se sienten verdaderamente a gusto la una con la otra. El contexto, al parecer, era una fiesta posterior a la celebración de Año Nuevo. Para poner un poco de contexto a quienes quizás no estén tan familiarizados con el panorama del entretenimiento turco, ambos, Demet Özdemir y Yigit Kirazi, son figuras sumamente conocidas y queridas en Turquía. Demet, por su parte, ha conquistado corazones a nivel internacional con sus roles estelares en series que se han convertido en verdaderos fenómenos, como el inolvidable Erkenci, donde su química con Can Yaman era palpable, y Doğu Unep Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral. Es una actriz con un carisma arrollador, una sonrisa que literalmente ilumina la pantalla y una legión de fans que la siguen fielmente a cada proyecto y a cada paso en su vida. Por otro lado, Yigit Kirazi, aunque quizás un poco menos conocido a nivel global que Demet, también cuenta con una trayectoria sólida y respetada en el mundo de la actuación. Ha participado en producciones que lo han posicionado como un talento emergente y a seguir de cerca, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. Lo que hace que esta situación sea pero tan fascinante es que hasta hace muy poco tiempo, no existía absolutamente ninguna señal pública, ningún indicio siquiera, de que su relación fuera más allá de una amistad cordial o un conocimiento profesional. Habían sido vistos juntos en algunos eventos sociales, sí, pero siempre en un contexto grupal, rodeados de amigos, y las especulaciones, si es que existían, se mantenían a raya, guardadas bajo 7 llaves. Sin embargo, estas fotos recientes, estas imágenes han cambiado por completo el panorama, han dado un giro de 180 grados a la narrativa que conocíamos. Analicemos un poco más de cerca estas impactantes imágenes. No es necesario ser un genio detective para darse cuenta de la evidente conexión, de la palpable química que comparten. La forma en que se miran, esos gestos de ternura en sus abrazos, esa relajación y esa naturalidad que solo se adquiere cuando uno se siente completamente a gusto, seguro y confiado con la otra persona. Están visiblemente disfrutando de la compañía mutua, de la calidez del otro. Y el detalle de que esto ocurra justo después de la bulliciosa y festiva celebración de Año Nuevo, le añade, si cabe, un toque extra de romanticismo, ¿no creen? Es como ese. Y de forma simbólica, hubieran decidido darle la bienvenida a un nuevo año,
y a lo que podría ser un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas, de una manera muy, muy especial y personal. Ahora llegamos a las preguntas que todos nos hacemos, las que están en boca de todos, ¿estaban un poco pasados de copas? Bueno, la verdad es que las fotos no dejan lugar a dudas de que sí, estaban disfrutando de la celebración con algunas copas de más. Y eso, lejos de ser algo negativo o algo que debamos condenar, para muchos añade un elemento de autenticidad y humanidad al momento. Las emociones a flor de piel, las barreras que a veces nos imponemos se desmoronan, y es en esos momentos de despreocupación, de espontaneidad, donde a menudo se revelan los verdaderos sentimientos. Ver a dos personas que se quieren, compartiendo un momento de pura alegría, de afecto genuino, en la intimidad de una fiesta, es algo que resuena profundamente con muchos de nosotros, que entendemos y celebramos la naturalidad de la conexión humana. La reacción en las redes sociales ha sido, como era de esperar, una verdadera montaña rusa de emociones y opiniones. Por un lado, los fans de ambos, pero especialmente los devotos seguidores de Demet, están entusiasmados. Celebran a rabiar la posibilidad de que ella haya encontrado el amor, y muchos los ven como una pareja absolutamente encantadora, una combinación perfecta. Hay quienes comentan sobre la química que, según ellos, siempre percibieron entre ellos, incluso antes de estas imágenes, como si tuvieran una bola de cristal y hubieran visto todo venir. Por otro lado, como en todo circo mediático, siempre hay quienes critican, quienes especulan de forma más cínica, quienes cuestionan el momento, si es una relación seria y duradera o simplemente un romance fugaz de fin de año. Pero seamos honestos, en el vertiginoso mundo del espectáculo, todo es un gran y fascinante circo, y nosotros, los espectadores, somos parte activa de él, disfrutando del show. Lo que me parece particularmente interesante de esta situación, y que va más allá del simple chisme o la noticia de celebridades, es cómo estas imágenes nos dicen algo profundo sobre la naturaleza humana y la dinámica de las relaciones. A veces las pruebas más claras y contundentes de afecto y conexión no se encuentran en las declaraciones públicas cuidadosamente ensayadas y escenificadas, sino en esos momentos espontáneos, auténticos y sí, vulnerables. Ver a Demet y Yihit así, relajados, visiblemente felices, compartiendo un abrazo cálido, nos recuerda que al final del día, todos, sin excepción, buscamos conexión, buscamos afecto, buscamos esos momentos de alegría genuina y sin filtros. Y para aquellos que podrían estar pensando con escepticismo, bueno, ¿y qué tal si esto es solo un montaje, una estrategia de relaciones públicas? Les digo con honestidad que si bien en este negocio nunca se sabe el 100%, la autenticidad que emana de las imágenes y la reacción de los involucrados sugieren con fuerza que hay algo real y significativo ahí. No vemos desmentidos contundentes ni declaraciones forzadas y poco convincentes. Lo que tenemos es la evidencia, la simple y llana evidencia. Ahora hablemos un poco de Demet. Ella ha tenido relaciones que han sido objeto de un escrutinio público inmenso en el pasado. Y créanme, esa exposición constante, esa presión, no es nada fácil. Imaginen tener cada uno de sus pasos, cada uno de sus amores, bajo la implacable lupa de millones de personas. Es un peso emocional y mental que muy pocas personas pueden soportar sin resentirse. Que ella esté ahora en un momento así, disfrutando, compartiendo un momento tan íntimo y personal, podría ser una señal muy positiva de que ha encontrado una especie de estabilidad, una persona con la que se siente cómoda, segura y sobre todo feliz, lejos de las cámaras y las presiones mediáticas. Y sobre Yihit, es realmente interesante ver cómo su nombre se ha posicionado en la conversación pública de esta manera tan repentina y explosiva. Es una oportunidad, sin duda, para que más gente descubra su talento, su carisma y su personalidad. Si realmente hay algo serio y profundo entre ellos, espero sinceramente que pueda manejar esta atención adicional de la manera más saludable y positiva posible, centrándose en lo que importa. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Bueno, solo el tiempo, ese juez imparcial, lo dirá. Las relaciones, incluso las más prometedoras, pueden ser un viaje lleno de altibajos, de sorpresas y de aprendizajes. Y el inicio de un nuevo año es, de forma casi universal, un momento simbólico de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Si esta es la chispa que enciende una relación más profunda y duradera, sin duda será fascinante seguir sus pasos, apoyarlos y ver cómo evoluciona su historia. Si por el contrario resulta ser algo más casual, una aventura de fin de año, bueno, eso también es perfectamente válido y es su decisión. Lo verdaderamente importa. Y lo que deberíamos celebrar, es que ambos parezcan felices, que estén disfrutando de este momento y de la compañía mutua. Creo que es fundamental recordar algo muy importante,
aunque admiremos profundamente a estos artistas, aunque nos encante seguir cada detalle de sus vidas, también debemos, y tenemos la obligación, de respetar su privacidad. Las fotos, por mucho que nos cautiven y nos generen curiosidad, son solo un atisbo de un momento privado, de una intimidad que les pertenece. Lo que nosotros vemos en la pantalla es solo la superficie, la punta del iceberg. Detrás de esas imágenes hay personas reales, con sentimientos, con vidas propias, con decisiones que toman por sí mismas y para sí mismas. Sin embargo, no podemos negar el poder inherente de estas imágenes para generar conversación, para despertar nuestra imaginación. Nos hacen especular, nos hacen soñar, nos hacen sentir parte de algo más grande, de una historia que trasciende nuestras vidas cotidianas. Y ese, amigos míos, es precisamente el encanto del mundo del entretenimiento y de las celebridades. Nos ofrecen historias, nos ofrecen sueños y a veces, como en este caso, nos ofrecen momentos de pura y cruda autenticidad que curiosamente nos recuerdan nuestra propia humanidad, nuestras propias experiencias de conexión y afecto. En resumen, lo que hemos presenciado son dos personas, Demet Özdemir y Yigit Kirazi, compartiendo un momento de aparente intimidad, de conexión genuina y de alegría desbordante tras una celebración de Año Nuevo. Las fotos y los vídeos que han circulado con tal velocidad sugieren fuertemente, casi gritan, que hay una conexión especial y significativa entre ellos, y que disfrutaron de esa noche de una manera muy personal, muy afectuosa y sobre todo, muy auténtica. Si esto marca el inicio de una relación romántica formal, solo el tiempo nos lo dirá. Pero la evidencia, al menos, es cuanto menos muy, muy reveladora. Y ahora, la parte más importante para mí, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de estas imágenes? ¿Creen que Demet y Yigit están juntos oficialmente? ¿Les gusta esta posible pareja? ¿Les parece que hacen buena pareja? Déjenme sus comentarios, sus ideas, sus teorías abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y saber qué opinan ustedes. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo enganchados hasta el final, no duden en darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Demet y del apasionante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de esta increíble comunidad, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, por su atención y por ser parte fundamental de esta comunidad que tanto amo. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta luego.